11. Recordé cómo esas creencias que me habían repugnado y parecido desprovistas de sentido, cuando eran profesadas por gente que vivía en contradicción con ellas, y recordé cómo esas mismas creencias me atrajeron y me parecían sensatas cuando vi a la gente que vivía de acuerdo con ellas. Comprendí por qué las había rechazado y por qué las había encontrado absurdas, mientras que ahora me parecían llenas de sentido. Comprendí que me había extraviado y cómo me había extraviado. Me había perdido, no tanto por pensar erróneamente como por vivir mal. Comprendí que la verdad se me había ocultado, no tanto por el error de mis pensamientos como por el de mi propia vida, que había pasado satisfaciendo mis deseos y las condiciones exclusivas del epicureísmo. Comprendí que cuando preguntaba qué era mi vida y la respuesta era un mal, esta era completamente correcta. El error consistía en que había atribuido a la vida en general una respuesta dirigida solo a mí. Me preguntaba qué era mi vida y recibía por respuesta que era un mal y una absurdidad. Y ciertamente mi existencia, consagrada a la complacencia de mis deseos, era absurda y mala. Y la afirmación de que la vida es mala y absurda solo se refería a la mía propia y no a la vida en general. Comprendí entonces la verdad que más tarde allí en el Evangelio. Los hombres prefieren las tinieblas a la luz, porque sus acciones son malas. El que comete malas acciones detesta la luz, y no va por la luz para que sus obras no sean vistas. Comprendí que para entender el sentido de la vida era preciso, ante todo, que ésta no fuese absurda ni mala, y luego uno podía utilizar la razón para entenderla. Comprendí por qué había dado vueltas tanto tiempo alrededor de una verdad tan evidente sin verla y que, para pensar y hablar acerca de la vida de la humanidad, debía pensar y hablar acerca de esta y no acerca de la de algunos parásitos. Esa verdad ha sido siempre verdad, como 2 por 2 son 4, pero yo no la había reconocido, porque, reconociendo que 2 por 2 son 4, debería reconocer que yo no era un buen hombre. Y para mí, era más importante y necesario sentir que yo era un buen hombre que admitir que 2 por 2 son 4. Pero comencé a amar a la gente buena y a detestarme a mí mismo, y reconocí la verdad. Ahora todo estaba claro para mí. Imaginemos a un verdugo que se ha pasado la vida torturando y cortando cabezas, o a un borracho empedernido, o a un loco que lleva toda su vida encerrado en una habitación oscura que detesta pero que supone que moriría si sale de ella. Imaginemos lo que responderían si se les preguntara: ¿qué es la vida? Evidentemente la única respuesta que podrían dar es que la vida es el mayor de los males, y la respuesta del loco sería completamente correcta, pero solo para él. ¿Acaso no era yo como ese loco? ¿Y todos nosotros, hombres ricos y sabios, no éramos también unos locos? Y comprendí que, en efecto, estábamos locos. Yo, con total seguridad, era como ese loco. La naturaleza del pájaro hace que pueda volar, buscar comida, construirse un nido, y cuando lo veo ocupado en estos quehaceres, me alegro. El alimentarse, el reproducirse, el procurar comida a su familia, está en la naturaleza de la cabra, de la liebre, del lobo. Y cuando lo hacen, estoy seguro de que son felices y de que su vida es razonable. ¿Qué debe hacer el hombre? Lo mismo que los animales. Debe preocuparse de las necesidades materiales de la vida, pero con la única diferencia de que él morirá si lo hace solo. Debe hacerlo, no solo para sí mismo, sino para todos. Y cuando lo hace,
Creo firmemente que es feliz y que su vida es razonable. ¿Qué había hecho durante los 30 años de mi existencia consciente? Lejos de trabajar para procurar los medios de vida para todos, ni siquiera lo había hecho para mí mismo. Vivía como un parásito. Y cuando me preguntaba ¿para qué vivía?, obtenía como respuesta para nada. Si el sentido de la existencia humana reside en trabajar para ganarse la vida, ¿cómo era posible que yo, que había pasado 30 años, no ganándomela, sino destruyéndola, la mía y la de otros, recibiese otra respuesta que no fuera que mi existencia es una absurdidad y un mal? De hecho, era una absurdidad y un mal. La vida del mundo se desarrolla conforme a la voluntad de alguien. La vida del mundo y nuestras propias existencias están confiadas al cuidado de alguien. Para tener alguna esperanza de comprender el sentido de esa voluntad, es preciso, ante todo, ejecutarla. Debemos hacer lo que requiere de nosotros. Y si no hago lo que de mí se espera, jamás comprenderé lo que se me pide, y menos aún lo que se quiere obtener de todos nosotros y de todo el mundo. Si un mendigo desnudo y hambriento es recogido en una encrucijada y conducido a un maravilloso recinto donde, después de alimentarle y darle de beber, se le obliga a mover de arriba abajo una palanca, es evidente que, antes de averiguar por qué le han llevado allí para mover la palanca, y si el recinto está razonablemente organizado, el mendigo debe mover primero aquella palanca. Cuando lo haga, comprenderá que con ese movimiento se pondrá en funcionamiento una bomba, que la bomba hará salir el agua y que el agua se extenderá por el jardín. Entonces será apartado de esa tarea para ocuparse de otra, y recolectará frutos, y participará de la alegría de su Señor. Pasando así de un trabajo poco elevado a otro más alto, comprenderá cada vez mejor la organización del establecimiento, y al formar parte de ella, no se le ocurrirá preguntar por qué está allí, y menos aún hacer un reproche a su patrón. Así es como los que cumplen la voluntad de su patrón no le acusan de nada, y esos son los hombres sencillos, trabajadores, ignorantes, esos a los que nosotros consideramos animales. En cambio nosotros, los sabios, comemos todo lo que pertenece al Señor sin hacer lo que se espera de nosotros. En lugar de trabajar, nos sentamos en corro y deliberamos. ¿Para qué accionar la palanca? Es estúpido. Y es ahí donde hemos llegado con nuestros razonamientos. Hemos decidido que el Señor es estúpido o que no existe y que solo nosotros somos inteligentes. Pero sentimos que no valemos para nada y que, de uno u otro modo, es preciso que nos liberemos de nosotros mismos. 12. Tomar conciencia de los errores del conocimiento racional me ayudó a liberarme de la tentación de las especulaciones ociosas. El convencimiento de que el conocimiento de la verdad solo se podía encontrar en la vida me llevó a dudar de si mi modo de vivir era el correcto. Lo único que me salvó fue zafarme de esa situación exclusiva en la que me hallaba, ver la existencia auténtica del sencillo pueblo trabajador y comprender que sólo aquella era la verdadera vida. Me di cuenta de que si quería comprender la existencia y su sentido, tenía que vivir la vida genuina y no la de un parásito. Y habiendo aceptado el sentido que atribuía a la vida a la verdadera humanidad que formaba parte de esa existencia genuina, tenía que comprobarlo. En ese momento me ocurrió lo siguiente. En el transcurso de todo aquel año, cuando casi a cada minuto me preguntaba cómo poner fin a mi vida, si con una soga o con una bala, cuando estaba ocupado con los pensamientos y las observaciones que he descrito, un sentimiento tormentoso me tenazaba el corazón. A ese sentimiento no lo puedo llamar de otra manera que búsqueda de Dios.
Digo que esa búsqueda de Dios no era un razonamiento, sino un sentimiento, porque esa búsqueda no procedía del curso de mis pensamientos. De hecho, se oponía a ellos, sino que procedía del corazón. Era una sensación de miedo, de abandono, de soledad en medio de todo lo que era extraño para mí, y a la vez una sensación de esperanza en encontrar la ayuda de alguien. Pese a estar plenamente convencido de la imposibilidad de probar la existencia de Dios, Kant me lo había demostrado, y yo había comprendido cabalmente que no podía existir tal prueba. Yo seguía buscando a Dios con la esperanza de encontrarle y, según una vieja costumbre, dirigía mis plegarias a aquel a quien buscaba y no encontraba. Ahora comprobaba mentalmente las conclusiones de Kant y Schopenhauer sobre la imposibilidad de probar la existencia de Dios. Ahora refutaba sus argumentos. La casualidad, me decía yo, no es una categoría de pensamiento como el espacio y el tiempo. Si existo, también existe la causa de que yo exista, así como la causa de las causas. Y la causa de todo lo que existe es lo que llamamos Dios. Me detuve en ese pensamiento y me esforcé con todo mi ser en reconocer la presencia de esa causa. Y tan pronto comprendí que había una fuerza bajo cuyo poder yo me encontraba, sentí que había una posibilidad de vivir. Pero continuaba preguntándome, ¿qué es esa causa? Esa fuerza. ¿Cómo voy a pensar en ello? ¿Qué actitud debo adoptar respecto a aquel al que llamo Dios? Y solo me venía a la cabeza la respuesta que me era familiar. Él es el Creador, dador de todas las cosas. Esa respuesta no me satisfacía y sentía que todavía faltaba algo que era necesario para vivir. Horrorizado, comencé a rezar a aquel a quien yo buscaba, implorando su auxilio. Y cuanto más rezaba, más evidente era para mí que él no me escuchaba y que no había nadie a quien pudiera dirigirme. Con el corazón lleno de desesperanza por el temor de que no hubiera nadie, de que no hubiera Dios, decía, Señor, perdóname, sálvame. Señor, muéstrame el camino, Dios mío. Pero nadie se apiadaba de mí y sentía que mi vida se detenía. Pero una y otra vez, desde diferentes aproximaciones, llegaba a la conclusión de que yo no podía estar en el mundo sin una razón, sin un sentido o sin una causa, que no podía ser el pajarito caído del nido que sentía ser. Admitamos que yo, pajarito caído del nido, estoy echado boca arriba y pío entre la maleza, pero si pío es porque sé que mi madre me llevó en su seno, me empolló, me mantuvo caliente, me alimentó, me amó. ¿Dónde está esa madre? Y si me han abandonado, ¿quién me ha abandonado? No puedo ocultarme a mí mismo que, amándome, me trajo al mundo. ¿Quién es ese alguien? De nuevo, Dios. Él conoce y ve mi búsqueda, mi desesperación, mi lucha. Existe, me decía yo, y bastaba con que lo admitiera un instante para que se alzara en mi vida y yo sintiera la posibilidad y el goce de la existencia. Pero de nuevo, de la admisión de la existencia de Dios pasaba la pregunta por mi relación con Él. Y de nuevo se me presentaba ese Dios, nuestro Creador, el que nos envió a su Hijo, el Redentor, en 3 personas. Y de nuevo, ese Dios, separado de mí y del mundo, se derretía como un bloque de hielo, se derretía ante mis ojos y una vez más no quedaba nada.
y de nuevo la fuente de la vida se secaba. Caía en la desesperación y comprendía que no podía hacer otra cosa que matarme. Y lo peor era que sentía que no era capaz de llevarlo a cabo. No 2 ni 3, sino decenas, cientos de veces mi ánimo cambiaba de repente de la felicidad y la animación a la desesperación y una conciencia de la imposibilidad de vivir. Recuerdo una vez, al inicio de la primavera, que estaba solo en el bosque y aguzaba el oído a sus sonidos. Escuchaba y mi pensamiento estaba absorto en lo que no había dejado de preocuparme durante los 3 últimos años. De nuevo estaba buscando a Dios. Muy bien, me decía, no existe Dios. No existe otro Dios salvo el que imagino, y la única realidad es mi vida. No hay Dios, y no hay nada, ningún milagro que pueda probar su existencia, puesto que un milagro solo sería producto de mi imaginación irracional. Pero, ¿y mi noción de Dios, de ese Dios que estoy buscando? Me preguntaba. ¿De dónde ha salido esa noción? Y de nuevo, ante ese pensamiento, sentí las olas gozosas de la vida alzarse en mí. Todo revivió a mi alrededor, cobró sentido, pero mi felicidad no duró mucho. Mi mente proseguía su trabajo. El concepto de Dios no es Dios, me decía. El concepto de Dios es algo que está en mí, que puedo evocar o no. Eso no es lo que estoy buscando. Yo busco aquello sin lo cual no puede haber vida. Y otra vez, todo alrededor de mí y en mí comenzó a morir. Y de nuevo sentí el deseo de matarme. Pero entonces miré hacia mí mismo y hacia lo que acontecía en mi interior. Y recordé las agonías y renacimientos vividos cientos de veces. Recordé que solo vivía los momentos en que creía en Dios. Ahora, exactamente igual que antes, me decía, para que yo viva, me basta con saber que Él existe. Me bastaría olvidarlo, dejar de creer en Él para morir. ¿Qué son esos renacimientos y esas agonías? Está claro que no vivo cuando pierdo la fe en su existencia y que me habría matado hace mucho tiempo si no tuviera la vaga esperanza de encontrarle. Solo vivo verdaderamente cuando le siento y le busco. Entonces, ¿qué sigo buscando todavía? Gritaba una voz dentro de mí. A Él, a aquel sin el cual es imposible vivir. Conocer a Dios y vivir son la misma cosa. Él es la vida. Vive buscando a Dios y ya no habrá vida sin Él. Y con más fuerza que nunca, una luz brilló dentro de mí y alrededor de mí. Y esa luz no me ha abandonado desde entonces. Y de ese modo me salvé del suicidio. Sería incapaz de decir cuándo y cómo se produjo esa transformación en mí. De la misma manera gradual e imperceptible que la fuerza de la vida se había ido destruyendo en mí, conduciéndome a la imposibilidad de vivir, a la necesidad del suicidio, recuperé la fuerza de la vida. Y lo extraño es que la fuerza de la vida que volvía a mí no era nueva, sino la más antigua. Era la misma fuerza que me había guiado al principio de mi existencia. En esencia volví a las cosas que habían formado parte de mi infancia y de mi juventud. Volví a la fe en aquella voluntad que me había engendrado y que quería algo de mí. Volví a la idea de que el principal y único objetivo de mi vida era ser mejor, es decir, vivir conforme a esa voluntad. Volví a la convicción de que podía encontrar la expresión de esa voluntad en lo que la humanidad había elaborado hacía mucho tiempo para su propia guía. En otras palabras, volví a la fe en Dios, en el perfeccionamiento moral y aquella tradición que le había dado un sentido a la existencia.
La única diferencia era que antes había aceptado todo eso inconscientemente, mientras que ahora sabía que no podía vivir sin ello. Me pasó algo así. Sin saber cómo, había ido a parar allí. Me encontré en una barca. Me empujaron desde una orilla desconocida. Me indicaron la dirección hacia otra orilla. Después depositaron unos remos en mis manos inexpertas y me dejaron solo. Manejé los remos como pude y navegué, pero cuanto más me acercaba al centro, más rápida se volvía la corriente que me alejaba de mi meta, y cada vez con más frecuencia me encontraba a otros navegantes que, como yo, se veían arrastrados. Había navegantes solitarios que continuaban remando, otros habían tirado los remos. Había barcas grandes y naves enormes atestadas de gente. Unos luchaban, otros se abandonaban aquel caudal. Y cuanto más avanzaba, a fuerza de mirar hacia todos aquellos que eran arrastrados corriente abajo, más olvidaba la dirección indicada. En mitad del agua, apretujado entre las barcas y las naves arrastradas por la corriente, perdí por completo el rumbo y tiré los remos. Todas las personas a mi alrededor, que con júbilo y alborozo eran llevadas río abajo con sus barcas y naves, me aseguraban y aseguraban entre sí que no podía haber otra dirección. Y yo les creí, y navegué con ellas, y fui llevado lejos, tan lejos, que oí el ruido de los rápidos en los que ineludiblemente iba a perecer. Y vi las barcas que ya se habían hecho añicos en ellos, y volví en mí. Durante largo rato no pude comprender lo que me había pasado. Ante mí no había más que la perdición, hacia la que era arrastrado y a la que temía. En ninguna parte veía salvación y no sabía qué hacer. Pero volviendo la vista atrás, vi infinidad de barcas que luchaban sin cesar. Y recordé la orilla, los remos y la dirección. Y me puse a remar con todas mis fuerzas hacia atrás, a contracorriente, hacia la orilla. La orilla era Dios. La dirección era la tradición. Los remos eran la libertad dada para remar hacia la orilla y unirme con Dios. Y así, la fuerza de la vida se restauró en mí y de nuevo empecé a vivir. 13. Renuncié a la vida de nuestra clase después de reconocer que aquello no era tal vida, sino sólo una apariencia, y que las condiciones de lujo en las que habitábamos nos privaban de la posibilidad de comprender la vida, y que para entenderla debía comprender no la existencia de una minoría, de nosotros, parásitos, sino la del sencillo pueblo trabajador que la crea y le da sentido. El sencillo pueblo trabajador que me rodeaba era el pueblo ruso, y me volví hacia él y hacia el sentido que le daba la vida. Ese sentido, si acaso es posible explicarlo, es el siguiente. Todo ser humano ha venido al mundo por voluntad de Dios, y Dios ha creado al hombre de tal manera que todo hombre puede perder su alma o salvarla. La misión del hombre en la vida es salvar su alma. Para salvar su alma es preciso que viva según la voluntad de Dios, y para vivir según la voluntad de Dios es necesario renunciar a todos los placeres sensuales de la vida, trabajar, sufrir, ser humilde y misericordioso. Es ese sentido que el pueblo ha sacado de la fe que le ha sido transmitida y comunicada por los pastores y por una tradición que vive a través del pueblo, expresada en leyendas, proverbios y cuentos. Ese sentido era claro para mí y cercano a mi corazón, pero junto a ese sentido de la fe popular había muchas cosas que me repelían y que me parecían inexplicables, cosas indisolublemente ligadas a esa parte de nuestro pueblo no cismático, en medio del cual yo vivía. Los sacramentos, los oficios religiosos, los ayunos, el culto a las reliquias y los iconos. El pueblo no podía separar una cosa de la otra, y yo tampoco, a pesar de que mucho de lo que venía de la fe popular me parecía extraño. Lo aceptaba todo,
Asistía a los oficios, rezaba por las mañanas y por las noches, ayunaba y me preparaba para la comunión, y por primera vez mi razón no se oponía a nada de eso. Lo que antes me parecía imposible, ahora no suscitaba resistencia en mí. Mi actitud respecto a la fe era ahora completamente diferente. Antes, la vida me parecía llena de sentido y consideraba la fe como la afirmación arbitraria de ciertos postulados totalmente inútiles para mí, desprovistos de sentido, sin relación con la existencia. Entonces me pregunté qué sentido tenían esos postulados y, convencido de que no tienen ninguno, los rechacé. Ahora, en cambio, sabía perfectamente que mi vida no tenía ni podía tener ningún sentido. Y los postulados de la fe no solo no me parecían inútiles, sino que la experiencia me había llevado a la convicción de que únicamente estos postulados daban sentido a la vida. Antes los consideraba un galimatías inútil, pero ahora, aunque no los entendiera, sabía que tenían un sentido y me decía que debía aprender a comprenderlo. Mi razonamiento se desarrollaba de la siguiente manera. El conocimiento de la fe procede de una fuente misteriosa, como toda la humanidad y su poder de razonar. Esa fuente es Dios, principio del cuerpo y del espíritu del hombre. De la misma manera que mi cuerpo me llegó de Dios a través de las generaciones, así me llegó mi razón y mi comprensión de la vida, y por eso los grados de evolución de esa comprensión de la vida no pueden ser falsos. Todo aquello en lo que cree sinceramente la gente debe ser verdad. Se puede expresar de diferentes formas, pero no puede ser mentira. Por tanto, si me parece mentira, eso indica que no he acertado a comprenderlo. Además, me decía que la esencia de cualquier fe consiste en dar a la vida un sentido que no es destruido por la muerte. Naturalmente, la fe debe responder a las preguntas de un zar que muere rodeado de lujo, de un viejo esclavo exhausto por el trabajo, de un niño que no piensa, de un viejo sabio, de una vieja chiflada, de una mujer joven y feliz, de un hombre joven consumido por las pasiones. Debe responder a las preguntas de personas cuyas condiciones de vida y cuya educación son totalmente diferentes. Y si hay una respuesta que responda a la eterna pregunta de la vida, ¿por qué vivo? ¿Y qué resultará de mí? Esa respuesta, aunque en esencia la misma, se manifestará en una infinita variedad de formas. Y cuanto más única, verdadera y profunda sea esa respuesta, más extraños y monstruosos serán, naturalmente, los intentos de expresarla, dependiendo de la educación y de la posición de cada individuo. Pero incluso aunque yo pensara que esos razonamientos justificaban las peculiaridades del ritual religioso, ello no bastaba para que yo realizara actos que me parecían dudosos, especialmente en lo que a la fe se refería, puesto que ésta se había convertido en la única preocupación de mi vida. Con todas las fuerzas de mi alma, deseaba estar en posición de fundirme con el pueblo, cumpliendo con los ritos de su fe. Sin embargo, no podía hacerlo. Sentía que si lo hacía me estaría mintiendo a mí mismo, burlándome de lo que era sagrado para mí. Pero nuestras nuevas obras teológicas rusas vinieron en mi ayuda. Según las explicaciones de estos teólogos, el dogma fundamental de la fe es la infalibilidad de la Iglesia. Del reconocimiento de ese dogma se deriva, como conclusión necesaria, que todo cuanto admite la Iglesia es verdad. La Iglesia, como asamblea de creyentes unidos por el amor y poseedora, por tanto, del verdadero conocimiento, se convirtió en la base de mi fe. Me dije que la verdad divina no podía ser accesible a un solo hombre, que solo se revela a una comunidad de hombres unidos por el amor. Para comprender la verdad, era preciso no separarse. Para no separarse, hacía falta amar y reconciliarse con aquellos con los que no estamos de acuerdo. La verdad es una revelación del amor y por eso, si uno no se somete a los rituales de la Iglesia, destruye el amor. Y si uno destruye el amor, se priva de la posibilidad de conocer la verdad. Entonces, no reconocía el sofisma que contenía ese razonamiento.
No veía que la unión en el amor puede dar un amor supremo, pero no pude revelar la verdad divina como se expresa en las palabras definitivas del credo de Nicea. No acerté a ver que el amor no podía producir una determinada expresión de la verdad, obligatoria para que haya una unión. Entonces, no veía los errores de ese razonamiento, y gracias a eso pude aceptar y cumplir con todo el ritual de la Iglesia Ortodoxa sin comprender gran parte de él. Intentaba evitar con toda mi alma cualquier razonamiento contradictorio y trataba de explicar lo más sensatamente posible esas posiciones de la Iglesia con las que estaba en conflicto. Al cumplir con los ritos de la Iglesia, se amansaba mi razón y me sometía a la tradición común a toda la humanidad. Me unía a mis antepasados, a los que amaba, a mi padre, a mi madre, a mis abuelos y abuelas. Ellos y todos los que habían venido antes que ellos habían creído y vivido y me trajeron al mundo. Me unía asimismo a todos esos millones que conforman el pueblo, a los que yo respetaba. Además, esos actos no tenían nada de malo en sí mismos. Por malo, yo entendía la complacencia de los deseos. Al levantarme temprano para ir a misa, sabía que realizaba una buena acción, aunque solo fuera porque sacrificaba la comodidad de mi cuerpo para dominar el orgullo de mi espíritu, para aproximarme a mis antepasados y a mis contemporáneos, para buscar el sentido de la vida. Lo mismo sucedía cuando me preparaba para la comunión. Decía mis oraciones diarias con genuflexiones y observaba todos los ayunos. Por insignificantes que fueran estos sacrificios, los hacía en nombre de algo bueno. Cumplía con mis devociones, ayunaba y observaba las horas de plegaria en casa y en la iglesia. Mientras escuchaba los oficios religiosos, ahondaba en cada palabra y siempre que podía les daba sentido. En la misa, las palabras más importantes para mí eran amémonos los unos a los otros en unidad, pero omitía más adelante las palabras creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, porque no las entendía.